¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Tenemos hoy día una conversación con el presidente de la Corporación de las Universidades Privadas, rector además de la Universidad Central, Santiago González. Muchas gracias por estar con nosotros acá, rector. Gracias por la invitación, Fernando. Un gusto estar aquí en Última Mirada. Encantado. Y, bueno, las universidades por definición son una máquina tremendamente necesaria en todos los países del mundo y de hecho a veces se de alguna manera calibran a ver qué tan bien estamos por la calidad de la educación superior para que los niños que salen del colegio, tanto públicos como privados, bueno, puedan seguir la dinámica de buscar sus pegas, sus trabajos, sus motivaciones, sus orientaciones sobre la base de lo aprendido en el ámbito universitario. Primera pregunta que te quiero hacer es, a ver, ¿en qué estatus de calidad están las universidades chilenas en materia de justamente este perfeccionamiento superior? Tal como tú dices, el sistema de educación superior en Chile es fundamental para el desarrollo del país. Y eso no solamente ocurre en Chile, ocurre en cualquier país. Y los países que han alcanzado más rápido su desarrollo son los países que se han preocupado de que la educación superior entregue las competencias necesarias a los jóvenes de ese país. Nuestro país tiene un buen sistema de educación superior, reconocido a nivel internacional. Las universidades chilenas gozan de prestigio y de calidad en el mundo, digamos. Cuando uno ve los rankings, que a veces uno no confía mucho en los rankings, pero aparecen y ahí hay que estar, las universidades chilenas siempre están presentes. Y eso es porque nosotros tenemos una particularidad que no existe en muchos países del mundo y poco en América Latina, que es tenemos un sistema de aseguramiento de la calidad que obliga a las universidades a ir mejorando sus niveles de calidad permanentemente. ¿Cuál es ese mecanismo? El mecanismo de aseguramiento de la calidad, la CNA, la Comisión Nacional de Acreditación, que nos acredita y que nos certifica cada cierto tiempo, cada 3, 4, 5, 6 o 7 años, dependiendo del nivel de la universidad, nos obliga a estar en permanente evolución, a ir mejorando permanentemente de acuerdo a criterios y estándares bien establecidos, que son los criterios y estándares que se han definido, ¿no es cierto?, que son los que entregan calidad a la educación superior. ¿Y eso por qué es muy importante? Porque eso es lo que le da a la población, a los jóvenes, la certeza de que cuando van a una universidad, esa universidad le va a entregar, ¿no es cierto?, las competencias para poder desarrollar su profesión. ¿Han habido coscachos universitarios grandes por parte de la corporación? Sin duda. Bueno, si nos remontamos a 10 años atrás, han desaparecido varias universidades porque no han logrado alcanzar los estándares de calidad. Pero yo diría que por lo menos de hace unos 10 años a la fecha, eso ya se ha ido nivelando. Las universidades han hecho muchos esfuerzos y ahora, hace un par de años, la Comisión Nacional de Acreditación ha establecido un nuevo sistema de acreditación con nuevos estándares, ¿no es cierto?, de calidad, que las universidades estamos haciendo mucho esfuerzo por cumplir. Y nosotros, las universidades privadas, especialmente, y el esfuerzo que hacemos nosotros es significativo porque, lo hemos dicho siempre, nosotros para eso no contamos con recursos del Estado. Entonces lo hacemos con nuestros propios recursos, pero estamos ahí dando la pelea y avanzando en calidad. Santiago, esta suerte de, llamémoslo así, como de cliché, de que las universidades privadas son las que tienen plata y las universidades públicas son las que siempre andan más o menos zigzagueando, ¿qué tan cierto es? No es cierto en absoluto. Eso no corresponde a la realidad. Mira, las universidades privadas, las de la CUP fundamentalmente, nosotros somos 15 universidades, somos las universidades que nos hacemos cargo de la gran mayoría de jóvenes que vienen de la educación subvencionada y de la educación pública. Los jóvenes que vienen de los colegios más acomodados, por así decirlo, no entran a nuestra universidad, o entran a la Católica, o entran a la Chile, ¿no es cierto?, que son las universidades más tradicionales, o la Universidad Federico Santa María, que son muy buenas universidades,
y que son universidades de excelencia que reciben a los mejores estudiantes y que son generalmente los de los colegios particulares pagados, ¿no es cierto?, Sí. al cual pertenece un 5 o un 8% de la población. Nosotros nos hacemos cargo de los jóvenes que vienen de la educación pública y de la educación subvencionada, y lo hacemos con recursos propios, y lo hacemos fundamentalmente financiado con los aranceles de nuestros estudiantes. Esa es nuestra fuente de financiamiento, del pregrado y del posgrado. ¿Por qué? Porque no tenemos recursos estatales. Es cierto. Las universidades estatales y las universidades del CRUCH en general reciben fondos públicos, y esos fondos públicos les sirven a ellos para destinarlo a calidad, fundamentalmente. Nosotros no nos oponemos a que lo reciban, pero nosotros no lo recibimos. Y ahí creemos que hay una suerte de discriminación, porque no es lógico que el Estado apoye económicamente, con aportes fiscales directos estamos hablando, a la mitad de las universidades, que son las estatales y las tradicionales, y el otro 50%, que somos las universidades privadas, no recibamos aporte del Estado. Sí recibimos aporte de la gratuidad, eso lo recibimos todos, pero fondos públicos directos nosotros no recibimos. Ahora dime una cosa, cuando hay cambio, por ejemplo, de mandato, como es el caso de un cambio presidencial que se acaba de dar, y hay el primer discurso público del presidente, ¿qué tanto ustedes son parte de ese discurso? Bueno, en el discurso de ayer de la educación superior no estuvo presente, sí, está muy claro eso, no apareció la educación superior. Sí, la educación. Yo diría que el presidente en su discurso se focalizó en la educación parvularia, básica y media, lo cual es muy positivo, porque ahí es donde tenemos el gran déficit como país, en la educación parvularia, básica y media. La educación superior también es muy importante, Sí. pero si no tenemos una buena educación básica, una buena educación media, por muchos esfuerzos que ¿Cuál es hagamos el en la problema de la superior. educación básica y media en Chile? Mira, la educación básica en Chile, y hablemos de la educación pública Ok, y la educación subvencionada, porque la educación básica, media, particular es una buena educación, pero abarca muy pocos habitantes. La educación pública en Chile se destruyó absolutamente en los últimos 30 o 40 años. La educación pública en la que estudiamos nosotros, tú y yo que somos de la misma generación, era una educación pública de excelencia. Los liceos, los colegios públicos, competíamos de igual a igual con los colegios particulares. Y yo recuerdo, yo estaba en el Liceo de Hombres número 7, cuando salíamos de cuarto medio, 10 o 15 entrábamos a ingeniería y 6 o 7 entraban a medicina. Hoy día en un colegio público, con suerte, uno va a entrar a estudiar medicina, del colegio entero. Entonces, la educación pública se destruyó. Y ahí como país, ¿por qué? como país no hemos sido capaces, ¿no es cierto?, de entregar los recursos, de formar a los profesores, de preparar, ¿no es cierto?, a nuestros docentes, de mantener, ¿no es cierto?, el respeto que tiene que haber sobre el profesor. Y fundamentalmente porque nos olvidamos de que había que apoyar económicamente a los colegios a lo largo de todo el país, las salas de clase. Bueno, Sí. hemos visto muchos ejemplos que aparecen en la televisión todos los días. Ahora se implementó una nueva política, la de los SLEP, que ha empezado a caminar con una gran burocracia, pero que también hemos visto dramas importantes en el norte de Chile, ¿no es cierto?, Sí. donde los SLEP no han sido capaces de controlar y de poder avanzar en la educación pública. Por lo tanto, yo diría que el gran desafío que tenemos como país de largo plazo es fortalecer nuestra educación parvularia, primaria y secundaria en el ámbito público y subvencionado. Ahora, hay un punto que yo lo he conversado con mucha gente acá y me encanta que estés tú para poder planteártelo, que tiene que ver con los avances, si tú quieres, que hay, las modernizaciones, los avances, las cosas nuevas que aparecen y que tienen que ver con la educación. Te voy a poner el ejemplo obvio, los avances tecnológicos, los avances en la forma en que tú hoy día lees un libro, por partir por lo obvio. Antes tenías una cantidad enorme de paginitas y cuestioncitas, hoy día no. Hoy día tienes una cosa como esta que tiene, qué sé yo, yo tengo aquí guardado 905 libros, creo. Y tú, eso, el muchacho hoy día ya funciona con eso.
¿Cómo de alguna manera este empuje del cambio de lo analógico a lo digital choca o en una de esas empalma bien con la educación clásica chilena? Bueno, eso es fundamental. Hoy día en las universidades, partiendo por las universidades, la transformación digital educativa es algo que forma parte de todos los currículos de las universidades. No solamente en los alumnos, también en los profesores. Nosotros en los últimos años, yo diría en los últimos 5 o 6 años, las universidades hemos ido avanzando en lo que es adoptar la tecnología e implementar la transformación digital educativa, que ya es una realidad. La pandemia nos adelantó este tema, pero de forma impresionante, porque nos tuvimos que transformar en universidades digitales de un día para otro. Pero ser una universidad digital o tener herramientas digitales para enseñar no es lo mismo que poner un profesor delante del pizarrón con una cámara. Es algo mucho más complejo. Claro. Es algo que hay que hacerlo de forma mucho más focalizada, donde los programas, los currículums, ¿no es cierto?, tienen que enseñarse. El proceso de enseñanza-aprendizaje es distinto y tuvimos que adaptar a los profesores, tuvimos que adaptar a los alumnos. Y eso es fundamental. ¿Para qué decir hoy día con el tema de la inteligencia artificial? Por ejemplo, que no es solamente un tema tecnológico, sino que hay un tema de ética, hay un tema moral también, hay un tema cómo lo usamos como herramienta. Pero la inteligencia artificial no la podemos dejar fuera, porque estas cosas no paran, digamos. Esto avanza y si nosotros no nos adaptamos nos pasa por arriba. Por lo tanto, la inteligencia artificial es una herramienta que va a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles educativos, pero que tenemos que utilizarla, ¿no es cierto?, de una forma que permita que los jóvenes lo hagan no solamente para obtener conocimiento, sino que para formarse como persona. Y eso es muy importante. Déjame hacerte una pregunta sobre la realidad política actual. ¿Qué tanto incide en la educación superior un cambio de gobierno que conlleva un cambio ideológico muy brutal, digamos, un paso muy grande de una manera de mirar el mundo a otra manera de mirar el mundo y aparece un nuevo presidente que plantea sus cosas, pero que ideológicamente es la antítesis de lo anterior. ¿Qué tanto las universidades son de alguna manera parte del caldo ese? Mira, nosotros hemos aprendido, nosotros tenemos que trabajar con todos los gobiernos, porque la función nuestra no es hacer política, la función nuestra es educar. Y nosotros tenemos que tener y estar preparados y tener la capacidad para entregar educación a los jóvenes. Por lo tanto, siempre hemos tenido la disposición para trabajar con todos los gobiernos, y lo hemos tenido con todos los gobiernos. Y ahora con el gobierno pasado y con este gobierno también la vamos a tener, con el cual ya nos hemos reunido. Por lo tanto, los problemas de la educación superior en todos los gobiernos son los mismos. No cambian de un gobierno a otro. ¿Cuáles son esos problemas clásicos, los tres primeros que siempre están presentes? Mira, yo te diría que hoy día el tema más crítico en la educación superior, y que ojalá no lo fuera, pero lo es el del financiamiento. Ese es un tema crítico en la educación superior. Nosotros tenemos que tener claridad, las familias tienen que tener claridad, los jóvenes tienen que tener claridad cómo van a financiar sus estudios. Porque tenemos que tener claro, el 80% de la población en Chile no es capaz de financiar los estudios de educación superior. Porque tú... El 80%. Claro, porque si tú estudias una carrera que cuesta 5 millones de pesos anuales y tú tienes una familia que tiene 2 hijos, ¿cómo financia esa carrera? Sí. El 20% lo puede hacer. Entonces el Estado se tiene que hacer cargo del financiamiento. En Chile tenemos un modelo que es de la gratuidad, y para los deciles del 7 en adelante, el CAE, el crédito CAE, ¿no es cierto? Entonces el Estado entrega ese financiamiento en dos sistemas distintos. Pero eso es fundamental tenerlo claro, y hoy día no lo tenemos claro. Porque si bien es cierto la gratuidad está funcionando, en el CAE no tenemos muy claro qué es lo que va a pasar. Porque si el Estado entrega el beneficio del CAE, pero los jóvenes no lo pagan cuando se recibe, el sistema no funciona, porque no hay, ¿no es cierto?, el reintegro de los fondos que permita seguir financiando estudiantes hacia adelante.
Ese es un problema clave, el tema del financiamiento de la educación superior, entre otros. Sí, te quiero preguntar sobre justamente eso, pero asociado a cuando toca a las universidades y a los colegios también, esto es extendido, un, un momento en que todo parece estar cambiando. Están cambiando las ideologías de quienes gobiernan los países del mundo. Están cambiando, bueno, los artefactos que tú usas en tu uso diario. Está cambiando la forma en que tú trabajas, la forma en que te pagan. Todo eso está cambiando asociado a un cambio tecnológico gigantesco que está usado. ¿Cuánto se demora una universidad en entender todo aquello para poder enseñarlo? Bueno, ese es el problema que tiene hoy día la educación superior. No la educación superior solamente, también la básica y la media. Por cierto, esto debería empezar a enseñarse en los colegios, no en la universidad. Hay que partir en los colegios y hay que preparar a los jóvenes para llegar a la universidad y alcanzar el ritmo que requiere la educación, porque tal como dices tú, el ritmo de cambio hoy día es tan vertiginoso que las instituciones como las universidades, que para hacer cualquier cambio se demoran años, tenemos que ir a esa velocidad. Tenemos que tratar de avanzar en ese sentido. Y eso no es fácil, porque no solamente involucra a los estudiantes, involucra también a los académicos. Los académicos también se tienen que adaptar. Sí, claro. Y uno tiene profesores que llevan 30 años trabajando en la universidad con una metodología, y eso tiene que cambiar, tienen que adaptarse a una nueva metodología, tienen que saber usar los medios que entrega hoy día, ¿no es cierto?, la tecnología para enseñar. Y eso está alineado con los perfiles de egreso que tienen los estudiantes cuando salen. Porque cuando tú sales a trabajar, tú tienes que ser una persona que digitalmente esté absolutamente preparada. Absolutamente. Dime una cosa, el profe de alguna manera actualiza en términos de sus conocimientos individualmente, o hay de alguna manera un apoyo o una conducción o un camino formal en el caso de las universidades, por ejemplo? Hay un apoyo. No, individualmente estas cosas no funcionan. Tiene que haber una política. Y las universidades, por lo menos en el caso nuestro, tenemos una política de apoyo y acompañamiento a los profesores. Porque el profesor tiene que hacer una carrera académica. Sí. La persona que quiere ser profesor universitario tiene que hacer una carrera académica. Tiene que iniciar, ¿no es cierto?, como en el grado más básico de profesor universitario, y tiene que ir ascendiendo hasta ser profesor titular. Y dentro de esa carrera académica hoy se exige, ¿no es cierto?, la capacitación y la alfabetización digital, porque es fundamental. Y eso te permite aumentar tu jerarquía al interior de la universidad. Entonces antes, tú para ser profesor titular tenías que ser un académico, un erudito, tenías que conocer sobre tu materia, tendrías que tener experiencia, tenías que saber enseñar. Hoy día, además de todo eso, tienes que ser una persona que se maneje digitalmente con toda la tecnología que existe. Y eso no es fácil. No es fácil. No es fácil. Pero nosotros tenemos un plan de apoyo y acompañamiento para los profesores y afortunadamente, fíjate, los profesores en general reaccionan muy bien a esto y se adaptan y se incorporan y participan. Y eso es tremendamente importante para que se logre la velocidad que tú señalas que es necesario tener hoy día. Santiago González, tú estás de rector en la Universidad Central y ¿cómo se mide la calidad de las universidades hoy día? Porque uno podría decir, oye, esta es mejor que esta otra, tiene mejores carreras, qué sé yo, acá, allá, pero ¿existen entre ustedes una suerte de estándar para poder saber? Formalmente, y de acuerdo con la ley, la calidad en las universidades se mide de acuerdo al nivel de acreditación que te entrega la Comisión Nacional de Acreditación. Ya. Y en Chile las universidades se clasifican entre las que no tienen acreditación y que lo más probable es que si no logran revertir esa situación desaparecen, y las que inician con 3 años, 4 años, 5, 6 y 7 años de acreditación. La Comisión Nacional de Acreditación, como hablábamos al principio, hace un análisis de la universidad que es profundo y para el cual trabajamos más de un año en las universidades, 1 año y medio también, para prepararnos de acuerdo a determinados criterios y estándares que la Comisión Nacional de Acreditación ha definido que tiene que cumplir una universidad. Y esos criterios y estándares se definen en 3 niveles.
y tú te ubicas en el nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y tú te presentas a la Comisión Nacional de Acreditación con un informe de autoevaluación, la comisión te analiza, te evalúa con pares evaluadores y te asignan una calificación. Y esa calificación es básica para 3 años, avanzada para 4 y 5 y de excelencia para 6 y 7. Y todas las universidades estamos tratando por aumentar esa calificación. Ahora, ¿por qué eso es tan importante? Porque la política pública asocia el nivel de acreditación de la universidad con recursos, Claro. ¿no es cierto?, que van a esa universidad, cosa que también es discutible, porque uno piensa que a lo mejor hay que ayudar a las que están más abajo y no tanto a las que están arriba. Pero bueno, hay una política pública que establece que los recursos se asignan de acuerdo con eso también, incluso en la gratuidad. Cuando tú estás en gratuidad, como la Universidad Central y la mayoría de las universidades de la CUP, los aranceles que te paga el Estado, te los paga de acuerdo a tu nivel de acreditación. Entonces, hay una gran relación entre lo que es la acreditación y lo que son los recursos. Déjame hacerte la última pregunta sobre la contingencia. Acabamos de cambiar de gobierno. El presidente Kast ha hecho su primer discurso público a todo el país. A ver, ¿qué tanto las universidades fueron importantes en ese discurso? Bueno, en este discurso la verdad es que no estuvo la educación superior, tenemos que reconocerlo. El presidente nomás se refirió a algo del CAE, pero estuvo la educación básica y media. Y eso es muy importante para las universidades también, porque nosotros recibimos a los estudiantes de la educación básica y media. Y si los estudiantes no vienen preparados, no vienen suficientemente preparados, para nosotros es muy complejo formarlos profesionalmente. Entonces, yo diría que el foco de la educación en Chile tiene que estar en la educación básica y en la educación media. Ahí tiene que estar el foco. Ya, pero déjame cuestionar un poquitito eso. Ya. Te digo, a ver, en realidad no es cuestionar, es qué tanto de las personas que salen de las universidades van a hacer posgrado. Se quedan a hacer posgrado porque quieren una especialidad mayor, tal cual como lo hacen en Estados Unidos los másters, los doctorados. ¿Cuántas universidades dan doctorado acá en Chile? Mira, yo te diría que en general la cantidad de profesionales que hacen posgrado hoy día ha aumentado muchísimo, muchísimo. Los jóvenes se dan cuenta que el título profesional ya no es suficiente Es la para puerta de optar entrada. a un buen cargo. Y muchos empiezan a trabajar y a los 3, 4 años vuelven a la universidad a hacer su posgrado. Todas las universidades tenemos posgrado. Sí. También tenemos doctorado. Muchos salen afuera también. Pero nosotros en Chile estamos formando muy buenos profesionales, muy buenos profesionales, digo, a nivel de posgrado. Y eso es muy positivo, porque antes para hacer un posgrado había que ir afuera. Sí. Hoy día no, hoy día las universidades tenemos buenos posgrados y los jóvenes están haciendo posgrados. La cantidad de estudiantes de los posgrados en Chile ha aumentado mucho, por lo que decíamos, ya no es suficiente para hacer una carrera profesional tener solamente el pregrado. De hecho, hay muchos. Hay que tener un nivel de... Otra cosa son los doctorados, Sí, pero hay muchos empleos que te lo exigen. que te exigen que tú seas por lo menos máster y doctorado también. De hecho, para ser profesor universitario hoy día, no hay ni una universidad que no exija el grado de magíster. Tú como profesional, a menos que seas un profesional muy destacado, no puedes hacer clase en una universidad, tiene que ser magíster. Claro. Y muchas de ellas ya están pidiendo doctorado. Entonces, esto es algo que va avanzando en forma rápida y yo creo que es muy bueno y es muy positivo. Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta a nosotros? A ver. Nosotros tenemos doctorados académicos. El joven que hace un doctorado en Chile o que lo hace afuera y vuelve, generalmente es un doctorado académico que le permite investigar y hacer clases. Pero no tenemos doctorados profesionales como existen en Estados Unidos. Claro, como prácticos. que son prácticos, que son hombres que se especializan en la investigación de una materia, pero que ya no necesariamente van a trabajar a la universidad, van a la industria a a entregar sus conocimientos. El doctorado profesional no existe en Chile y hay una corriente académica que hemos escuchado de varias personas especializadas que plantean que los doctorados profesionales deberían ya empezar a implementarse en Chile,
porque doctores académicos tenemos muchísimos. Mucha gente está haciendo investigación. También hay una polémica con eso de la investigación y qué pasa con la investigación. Ojalá pudiéramos tener doctores profesionales que fueran a trabajar al cobre, que fueran a trabajar al litio, que fueran a trabajar al hierro, a la industria, no sé, a la metalmecánica, que ahí estuviera la investigación también. Ahora, interesante ese punto, porque tiene una relación directa con la capacidad que una persona tiene de ser aceptado en una empresa o en un trabajo en mejores condiciones. Sin embargo, el recorrido no es corto. No, no es corto, es largo porque, claro, tú estás en la universidad 5 años, después haces un magíster y después el doctorado son 4 años más. Por eso te digo. Entonces es largo, pero eso existe y eso hay que abordarlo y eso es necesario para el país. Nosotros deberíamos formar capital humano avanzado en materia académica y profesional. Pero para eso, ¿cuál es la viabilidad de que mientras tú estás trabajando en algo, estés simultáneamente haciendo un doctorado? Bueno, en los ¿Te dan la facilidad eso? En los magíster siempre eso es así. Ya. Uno trabaja y hace su magíster en forma paralela. En los doctorados es más difícil, porque hay universidades que exigen presencialidad en un 100%. Ya. Y otras que no. Hay doctorados que son más flexibles. Incluso tú puedes hacer un doctorado en una universidad europea desde Chile, ¿no es cierto? Haciendo tu investigación acá en Chile, en una universidad europea. No necesitas estar presencial, depende de la etapa. Los doctorados duran 4 años. A lo mejor en las primeras etapas tú tienes necesariamente una presencialidad mayor, pero ya en los 2 últimos años donde te dedicas 100% a la investigación ya no lo requiere. Entonces eso es flexible, pero claro, hacer un doctorado en una universidad tiene un costo muy alto. Tiene un costo porque hay que tener un claustro de profesores, claro, que tú necesitas 8 o 10 profesores del más alto nivel que conformen el claustro doctoral y recibes 4 o 5 alumnos. Entonces es un costo alto, pero yo creo que tenemos que avanzar en eso. Y ahí la industria, la empresa puede colaborar mucho. Porque si nosotros empezamos a formar doctores para las empresas, para la industria nacional debería apoyar esos procesos de enseñanza en las universidades. ¿Qué tipo de asociación entre un doctorado para una industria? Por ejemplo, una industria que, no sé, es constructora, hace casas, qué sé yo. Bueno, pero mira... ¿Dónde entra la lógica de ser doctorado para eso? Por ejemplo, veamos industrias que son clave para el desarrollo del país. La industria del litio, por ejemplo. Por cierto. La industria del litio, si se desarrolla en Chile, nosotros deberíamos tener expertos en litio. Sí. Doctores que se dediquen, ¿no es cierto?, a investigar cómo poder perfeccionar los procesos a través de los cuales, ¿no es cierto?, se implementa el litio, se hacen las baterías, se disminuye el peso, se aumenta la capacidad de las baterías. Eso es investigación, solo investigación, ¿no es cierto? Ahí deberíamos tener, entonces las empresas que están dedicadas a eso deberían apoyar a las universidades que quieran hacer doctorado en esa especialidad. ¿Para qué decir la minería en general? Yo estuve en Codelco, acuérdate, nosotros teníamos un centro de investigación del más alto nivel en Codelco, estudiando todos los procesos mineros, ¿no es cierto? Todo lo que tenía que ver con mejorar la productividad de la minería, había un gran centro de investigación. Y eso se puede repetir en la agricultura, en la pesca y en todas las actividades productivas que quiera desarrollar el país y dentro de las cuales tengamos perfección. Y otras a lo mejor que no tanto, por ejemplo en la electrónica, podríamos también preparar gente para que pudiera investigar en esa área, pero con un impacto en el desarrollo y en la innovación, que es lo importante. No quedarnos solamente en la academia, desarrollo e innovación. Santiago González, te quiero agradecer por haber estado con nosotros hoy día y además tú ya has dicho, hay harto que todavía se puede hacer y desde ese punto de vista veamos a ver cómo vienen los años. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana.